Hola chicos, buenas tardes. Bueno, en esta clase, que es la clase del martes que viene, sería martes 21 de abril. Sería ya la última clase de la primera parte de la materia. Luego tenemos el martes 28 una clase de repaso, que lo que vamos a hacer es un simulacro de lo que va a ser el parcial, y teóricamente el 5 de mayo es el primer parcial. Bueno, vamos a ir viendo entonces, aprovechen a llamarme, a mandarme WhatsApp o mandarme mail con todas las dudas que vayan teniendo la semana que viene. Traten de tener leído todos los Power para poder entonces hacer el primer parcial, que va a ser tipo multiple choice. Así que después vamos a dedicarnos una clase entera a practicar cómo va a ser ese parcial. Bueno, en esta clase, nosotros ya la clase pasada empezamos a hablar de cómo funciona nuestro riñón, hablamos de la fisiología. Ahora vamos a ver qué es desde el laboratorio, cuáles son todas las pruebas que sirven como herramienta al médico para el diagnóstico después de la función renal, ya sea en condiciones normales o frente a la patología. Muy bien, para empezar a hablar, repasando un poco lo que vimos la clase pasada, si se acuerdan, nosotros dijimos que básicamente en el riñón la unidad funcional es la nefrona, y en ella se dan básicamente tres procesos sumamente importantes. La filtración, que es una función del glomérulo renal. La segunda es la reabsorción y la tercera la secreción, ambas funciones tubulares. Cuando nosotros estudiamos la filtración, lo que estamos estudiando básicamente es el glomérulo. Cuando nosotros estudiamos la reabsorción y la secreción, nos estamos fijando cómo están funcionando los túbulos. Para ir adelantando entonces un poco lo que vamos a ver el cuatrimestre que viene cuando veamos la patología en detalle, recordar que para que un riñón funcione normalmente, primero le tiene que llegar un buen aporte de sangre. Repaso otra definición. ¿Cuál es la función del riñón? Múltiples funciones, pero la más importante de todas es depurar la sangre. ¿Qué significa depurar la sangre? Sacar de la sangre todas aquellas sustancias que el organismo no le interesa, que no las utiliza, que son productos de desecho, y eliminarlas por la orina. Para poder cumplir con esta función, primero tiene que haber un aporte de sangre adecuado. Segundo, un filtrado glomerular adecuado. Tercero, un funcionamiento tubular adecuado. Y obviamente, una vez que sale del riñón, va a ir a pasar todo por una serie de conductos hasta excretarlo. No tiene que haber obstrucción, porque si no vamos a tener finalmente también una alteración en la micción y vamos a terminar teniendo un daño renal. Cuando nosotros estamos midiendo la filtración, ahora vamos a ver cómo medimos estos tres procesos: filtración, reabsorción y secreción. Cuando nosotros estudiamos la filtración renal, el método es lo que nosotros llamamos el aclaramiento, pero en general en el laboratorio usamos el término en inglés, el clearance. ¿Qué es el clearance? Acá tienen la definición. Pregunta de parcial, estudien. Es el volumen de plasma que queda completamente desprovisto de esta sustancia. Es decir, es el volumen de plasma del cual desaparece esa sustancia. Por eso se llama aclaramiento o depuración.
y se expresa por volumen, es volumen por unidad de tiempo. Acá ustedes tienen, léanlo, el ejemplo para entender exactamente qué es el clearance. Entonces, la fórmula es que la concentración de esa determinada sustancia en el suero multiplicado por el clearance va a ser igual al volumen de orina, el flujo de orina, por la concentración de la sustancia en orina. En realidad, como nosotros queremos saber cuál es la depuración, decimos que la depuración va a ser la concentración de la sustancia en orina sobre la concentración de la sustancia en sangre por el volumen minuto. Recordar que la expresión de clearance es por volumen minuto, y que ustedes la orina la tienen por 24 horas. El volumen de orina es en 24 horas. Por eso ustedes lo tienen que llevar a minutos, como por cada 24 horas hay 1440 minutos. Entonces, de esa manera sacan la fórmula del clearance. Muy bien, nuevamente. Con el clearance lo que nosotros estudiamos es la filtración, cómo está filtrando el riñón. Ahora, nosotros dijimos que la definíamos por el volumen de plasma que depura una determinada sustancia por minuto. ¿Qué sustancia utilizar? Ese es, digamos, el secreto del cálculo de clearance. Bueno, como yo lo que quiero estudiar es la filtración, yo tengo que estar plenamente segura que la sustancia que yo utilice solamente se filtre, no se reabsorba ni se secrete. De manera que lo que filtra yo lo voy a encontrar en orina, porque yo lo que quiero estudiar es la filtración. Yo digo, la sustancia utilizada para cálculo de clearance tiene que filtrar libremente, no se tiene que reabsorber ni se tiene que secretar. Eso es fundamental, fundamental. ¿Qué es lo que se usa? Se pueden usar sustancias exógenas, es decir, darle o inyectarle una determinada sustancia a un individuo. Siempre que uno hace pruebas donde hay que darle sustancias o inyectarla, muchas veces estas son pruebas que hay que hacer con el paciente internado. Entonces, si bien hay sustancias para cálculo de clearance, que son sustancias exógenas, el ejemplo típico es la inulina. Hoy en día y en los laboratorios clínicos se ha dejado de usar. Nosotros no hacemos pruebas donde inyectemos sustancias, eso en el laboratorio no se da. Antes hacíamos algunas, pero casi han quedado en desuso. Por lo tanto, entonces se buscó alguna sustancia que fuera endógena, es decir, producida por nuestro cuerpo, pero que cumpliera estas características de ni reabsorberse ni secretarse. ¿Y cuál es esa sustancia? La creatinina. ¿Qué es la creatinina? Es el producto final del metabolismo de los músculos. La creatinina se sintetiza a partir de la creatina. La creatina es una proteína que está en el músculo, perdón, no es una proteína, es una sustancia presente en tejido muscular que por degradación crea la creatinina. La creatinina es un producto de desecho. Entonces, la creatinina que se sintetiza en los músculos pasa a la circulación general y se elimina por orina. ¿Por qué se eligió la creatinina? Porque, bueno, si bien
en un 100% no cumple las condiciones de sustancia para obtención de clearance, nosotros dijimos, tenía que filtrar libremente, ni se reabsorbe ni se secreta, un poco de creatinina se secreta en los túbulos, pero se considera despreciable, por lo tanto, es un buen método para cálculo de clearance. Y además no le tenemos que inyectar ninguna sustancia al individuo.